Empresarios del transporte se niegan rotundamente a adquirir buses climatizados para ofrecer un servicio diferenciado obligatorio a los usuarios. Aseguran que de esa manera no les cerrará la matemática y el margen de pérdida será mayor, ya que el usuario no podrá absorber el costo. El gobierno informó a los empresarios del transporte público que los 500 buses 0 kilómetro que deben adquirir antes de fin de año deben contar con aire acondicionado. El gremio más importante de este sector, Cetrapam, salió al paso e informó que sus agremiados no podrán cumplir con las pretensiones del gobierno. No vamos a poder adquirir los vehículos con aire acondicionado. Vamos a comprar las unidades, 500 unidades 0 kilómetro modelo 2015, pero para un servicio convencional. Eso es lo que se acordó de palabra, eso es lo que se acordó vía decreto. Para el año 2017, el gobierno pretende mejorar el sistema de transporte público en área metropolitana. Esto consiste en poner a disposición de los pasajeros 3 tipos de servicios: el convencional, el diferenciado y el nivel ejecutivo. Según los planes del gobierno, el costo de cada boleto en el sistema convencional se mantendría en 2.400 guaraníes para el público. El sistema diferencial sería 3.400 y el nivel ejecutivo en 5.000 guaraníes. Pero según el gerente de Cetrapam, este primer paso para alcanzar el anhelado plan no prosperará, ya que los pasajeros no podrán pagar un costo más elevado, por ende no generará utilidad a este sector. Representa más del 25% de los ingresos de una persona que tiene salario mínimo. Entonces, pensar de esa manera es una utopía. Nosotros consideramos que los vehículos del transporte público con aire acondicionado tienen que ser servicios opcionales y no servicios imperativos, donde se le obligue a la gente a viajar de una manera. Ruiz Díaz fue tajante al asegurar que incluso prefieren la cancelación de itinerarios. Manifestó que al no funcionar esta imposición, lo mejor es sentarse una vez más a negociar. De acuerdo a datos proveídos por los empresarios, cada ómnibus convencional cuesta entre $100.000 y $120.000, mientras que uno climatizado ronda los $150.000.